Rafael Correa, presidente del Ecuador entre 2007 y 2017, un político que genera aceptación y rechazo, y que hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Pero independientemente de la opinión que se tenga de Correa, nadie duda de su papel en la política ecuatoriana. Correa emergió en la escena política del Ecuador en un momento de agitación social y descontento generalizado con el sistema de partidos tradicional. Su ascenso al poder se caracterizó por su retórica populista y sus promesas de cambio radical en la política y la economía. Pero ¿cómo Rafael Correa llegó a ser presidente del Ecuador? ¿Cómo se dio su ascenso al poder y cuál fue el camino que llevó a un casi desconocido economista a convertirse en un presidente recordado y polémico? Eso es lo que veremos el día de hoy. Empecemos. Era abril de 2005. El Congreso, dominado por una mayoría oficialista cercana al presidente Lucio Gutiérrez, destituyó a la Corte Suprema de Justicia. En su reemplazo puso una nueva corte, presidida por Guillermo Castro, conocido como el Pichi. Así nació la llamada Pichicorte, la cual permitió el regreso del expresidente Abdalá Bucaram. ¡Aquí está Galá! ¡Con el pelo más blanco! ¡Con menos pelo que antes! ¡Con 8 años más! ¡Más maduro! ¡Más sereno! ¡Más responsable! ¡Más tranquilo! ¡Pero más loco! ¡Para romperle el alma a la oligarquía ecuatoriana, carajo! El regreso de Bucaram indignó a los ecuatorianos, especialmente a los quiteños, ya que el regreso de Bucaram significaba el mayor símbolo de la podredumbre del sistema de justicia y de las instituciones del Estado, así como del sistema político. El retorno del expresidente Bucaram fue la gota que derramó el vaso para una ciudadanía cansada. Así, los ciudadanos, sobre todo de clase media, se lanzaron a las calles a manifestarse contra el entonces presidente Lucio Gutiérrez. Las protestas se hicieron cada vez más grandes, y con el pasar del tiempo, los manifestantes se autodenominaron forajidos. Esto debido a unas declaraciones del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Forajidos que fueron anoche a mi residencia a amenazar a mi familia. Las protestas terminaron con el derrocamiento de Gutiérrez, quien tuvo que abandonar el Palacio de Carondelet en helicóptero. En medio del caos, el vicepresidente Alfredo Palacio asumió la presidencia. Palacio designó un gabinete con figuras nuevas, entre ellas un desconocido economista, Rafael Correa, quien había participado en las protestas de los forajidos. La gestión de Correa como ministro de Economía fue polémica y publicitada. Destacó por la beligerancia y frontalidad de su carácter, por las reformas destinadas a reducir el pago de la deuda externa e invertir más recursos en obras sociales, además de su estrecha relación con Venezuela. También destacaban sus conflictos con los organismos internacionales. Estos hechos llevaron a un distanciamiento de la relación con el presidente Palacio y finalmente a su salida del ministerio. Sin embargo, este no fue el fin de la carrera política de Correa. Unos meses después, junto a otros políticos de izquierda, Correa anunció la fundación del movimiento Alianza País, levantando así su plataforma electoral. Y de allí nacería su candidatura presidencial. Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo. El ciudadano común te ha hecho su súbdito, su presa. Se sienten los dueños de la patria. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. Rafael Correa, presidente. La patria vuelve. Vota 35. Para las elecciones de 2006, Correa centró su campaña en promover una asamblea constituyente, para así consolidar la reforma política. También su campaña tenía ofertas sociales para los más desfavorecidos,
Con el pasar del tiempo, el liderazgo joven y carismático de Correa cautivó a una gran parte de la población, sobre todo a los descontentos con la partidocracia. Por ello, Correa pasó a ser el favorito en las encuestas, y su campaña centró esfuerzos para ganar en una sola vuelta. Un aspecto destacado de su campaña era sus tesis económicas, su oposición al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a renovar el convenio con los Estados Unidos sobre la base de Manta. También destacaba su participación en los debates. Únicas tres maneras de crecer es endeudándose, falso, imprimiendo billetes falsos, solo atrayendo inversión, falso, dando educación también se crece, aumentando productividad, logrando cohesión social, luchando contra la corrupción. ¿Verdad? Nosotros no tenemos absolutamente nada contra inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan, que se hipotecan. Lo que no vamos a hacer es ponernos de rodillas para que nos den caridad supuestos agentes extranjeros. ¿Verdad? Ese tratado y lo botaremos al tacho de la basura del historia. Como candidatos de esa elección estaban León Roldós de la Izquierda Democrática, Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano, y aunque excluido por los medios de comunicación, Gilmar Gutiérrez, hermano del derrocado expresidente Lucio Gutiérrez, era el candidato de Sociedad Patriótica. Y no podía faltar Álvaro Noboa, que por tercera vez se presentaba a la presidencia. Su campaña representaba todo lo opuesto a la de Correa, y fue el candidato al que Correa más confrontó. Señor Noboa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a duda es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos, pagando lo que correspondería a un salario de $60.000 cuando gana por lo menos 10 veces más cada mes. Noboa respondió: ¿Cuánto paga de impuestos? 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 Políticos que están tratando de engañar al pueblo, financiados por Venezuela para llevarlos a la misma crisis venezolana. Esa sonrisa falsa, esa sonrisa falsa, enterrada en las urnas, estás último, Correa. Y como su discurso era contra la partidocracia, Correa recibió ataques de personajes de la política tradicional. Comunistoide escondido como es, apoyado por Chávez como es. ¿Cómo se llama? Rafael Correa. Ni siquiera lo tengo en la mente, por idiota. Con ese escenario, Ecuador iba a las urnas. Roldós y Viteri, los candidatos del sistema político tradicional, no tenían muchas chances de llegar a la segunda vuelta. El discurso de Correa se centró demasiado en la reforma política, hecho que le impidió llegar a más sectores. Mientras tanto, Noboa, con su retórica populista, logró mantener a su electorado fiel e incluso llegó a más sectores, principalmente de la clase media. Contra todos los pronósticos, Álvaro Noboa fue el candidato más votado, recibió un 26,8% de los votos. Rafael Correa junto a su binomio Lenín Moreno obtuvieron el 22,8%. Noboa celebró los resultados. Haciendo una fiesta para ellos de agradecimiento y para todos nosotros de celebración por la victoria de las elecciones el día de ayer. Correa reclamó fraude. Es escandaloso. Ecuador, hemos vencido largo en la primera vuelta y nos están robando el triunfo. Para la campaña de Correa vino un cambio de dirección en el discurso político. Las ofertas de reforma pasaron a estar en un segundo plano, mientras que las ofertas sociales pasaron a ser las protagonistas. Está la duplicación del bono de desarrollo humano de 15 a 30 dólares, está el crédito masivo para la economía popular, que es la que en verdad genera empleo. En duplicar el bono de la vivienda, programa que ya existe, pasarlo de 1.800 a 3.600 dólares. Sin embargo, Correa advirtió que las propuestas de la primera vuelta se mantenían.
Nosotros no hemos retrocedido un solo paso en el discurso de la primera vuelta y que tan buenos resultados nos dio. Pero es obvio que la segunda vuelta es una estrategia de comunicación totalmente diferente. De parte de la campaña de Noboa, a la que recursos no le faltaban, también vinieron ofertas sociales. 300.000 casas en toda la República del Ecuador por año. Yo quiero que haya 1 millón de microempresarios aquí en el Ecuador. En Atacama tenemos que aprovechar y desarrollar en estos lugares centros turísticos como Disney World. Pero con el pasar de la campaña, los ataques entre los candidatos y las agresiones pasaron a estar en primera plana. ¿Crees tú, bacalao, que los pobres son brutos? Estás con Fidel Castro y tú no eres comunista. Han dicho que queremos convertir a Ecuador en una Cuba. Lo único que vamos a evitar es que se convierta el Ecuador en una hacienda bananera donde se contrata niños. Entrego a Correa un par de tirantes porque se le han acabado las correas. El que heredó todas las empresas del papito. Y vaya, vea pues cómo vive esa gente. Coronel Correa anda de rabieta en rabieta, de rabieta en rabieta. No te tragarás a mi país. Ya le llevamos 7 puntos a este millonario engreído. El problema del ingeniero Febres Noboa es que heredó más chequeras que neuronas. Pero en una segunda vuelta también intervienen actores inesperados. Ya veremos qué pasa en Ecuador, dentro de pocos días habrá segunda vuelta. Allá también ocurrieron cosas extrañas, ¿no? Un señor que estaba como de cuarto, que es el hombre más rico de Ecuador, el rey de las bananeras, que explota a los trabajadores, explota a los niños y los pone a trabajar, no les paga prestaciones, de repente aparece, ¿no? En primer lugar. El dúo comunista Chávez-Correa se han dedicado a hacer un trabajo sucio para tratar de conquistar este país. Ha dicho lo que todo el mundo conoce, que hubo fraude en octubre 15 y que es un explotador laboral y sobre todo de trabajo infantil. Ahora, lamento que lo haya dicho, porque van a utilizar eso para decir que lo está apoyando. Pero más afectó a Noboa ir en una camioneta con la partidocracia que la ciudadanía tanto rechazaba. Lo estoy haciendo con mis amigos Jimmy Jairala, Carlos Luis Morales, Gabriela Pazmiño, Leonardo Escobar, y también ha venido a acompañarnos Pascual del Chopo. Algunos de sus amigos y compañeros, como los llama el candidato, expresaron por qué se embarcaban en esta camioneta. Hay libertad partidista, lo digo oficialmente. Yo voy a votar por Álvaro Noboa. Hoy recibí una llamada de Álvaro Noboa invitándome e invitándonos a Gabriela Pazmiño y a Carlos Luis Morales a integrarnos. De pronto apareció Guillermo Castro, el Pichi, el presidente de la Corte Suprema, el que permitió el regreso de Abdalá Bucaram. Él también quiso expresar su simpatía por Álvaro Noboa. Él es mi amigo desde los 18 años y yo he votado por él todas las veces que ha sido candidato. ¿Hay alguna búsqueda de algún cargo público en este sentido? Ningún cargo público, porque yo soy un hombre feliz en la playa. Finalmente llegaron los resultados electorales. Rafael Correa ganó las elecciones con el 56.7% de los votos. Noboa obtuvo el 43.3%. Esta vez, a diferencia de la primera vuelta, fue Correa quien festejó. No hemos claudiado 1 centímetro en nuestros postulados. ¡Vamos a esa Asamblea Nacional Constituyente! Mientras que Noboa reclamó fraude. Les he instruido a todos los directores provinciales, diputados, consejeros, concejales y delegados nuestros que se vayan a los tribunales electorales de cada una de las provincias y exijan chequear voto a voto. Y así, Rafael Correa se convirtió en presidente del Ecuador, empezando una década de gobierno sobre la que cada ciudadano tiene su opinión.